Claudia, por esta invitación, a ustedes por estar aquí para poder plantear algunas ideas sobre la calidad de la educación superior y sobre el sistema de educación en Colombia y en el mundo. Cuando hablamos de calidad de la educación, tendemos a repetir cierta rutina. Citamos primero los resultados de las últimas pruebas internacionales, confirmamos los muy pobres logros de nuestros jóvenes y niños y luego concluimos que la única forma de superar el estado en que nos encontramos es simplemente teniendo una educación de calidad. Ese círculo vicioso, digamos, ese círculo de imposible resolución, es lo que me interesa primero tratar de presentar en qué consiste ese círculo, de dónde viene, cuáles son sus implicaciones, y después presentar una cierta alternativa, una hipótesis de cómo se podría cambiar la situación. Lo primero es que la calidad alude obviamente a la excelencia, alude a un grado de excelencia. La calidad implica que hay una distancia entre lo peor o lo olvidable o lo mediocre y lo mejor o lo excelente. En esa distancia o en esa brecha, digamos, que se abre entre el desempeño de los mejores y el desempeño, digamos, de los más débiles o de los menos preparados o de los peor formados, es lo que nosotros consideramos como calidad y es lo que nos hemos acostumbrado a medir como calidad. Ese tipo de concepto obviamente se ha trasladado y se ha aplicado a la educación superior. De hecho, en la educación superior es donde ese concepto se ha llevado a, digamos, a unos niveles más altos de sofisticación, a unos niveles más altos de medición y de cuantificación. Si ustedes observan y toman el índice más desarrollado que hay en el mundo, el más usado para hacer el ordenamiento de las universidades de acuerdo a su calidad, que es el índice del Shanghai Jiao Tonggon, SIT, es un índice chino además, por otra parte, van a ver los componentes de ese índice en qué consisten. El primer componente es el número de premios Nobel y de ganadores de la medalla Fields, que es el premio Nobel equivalente en matemáticas que tiene una universidad. Eso da como el 10% del valor de la ponderación total del índice. La segunda parte o el segundo componente de ese índice es el número de ganadores. El primero es el de egresados, el segundo es el número de profesores que son ganadores del premio Nobel o de la medalla Fields, y además el número de citaciones o el impacto que tiene la productividad académica de los profesores de esas universidades. Es en 20 campos del saber y del conocimiento. Eso da el 40%. El siguiente componente es la productividad investigativa, que se va a medir por el número de publicaciones en cierto tipo de índices, en la revista Nature, en la revista Science, y además en el Science Citation Index Expanded y en el Social Science Index. Esto da alrededor también del 40%. Y por último, el desempeño total, digamos, global de todos esos componentes anteriores que van a dar, que es el 10% y que sumados van a dar el conjunto del índice. Este índice, ¿qué implicaciones tiene? Lo que está diciendo primero es que en el mundo se ha tomado como modelo para medir la calidad el desempeño real de las universidades y los sistemas educativos que ha ocurrido a lo largo de los últimos 100, 150 años. Es decir, este índice lo que hace es reproducir, ampliar y profundizar y convertir además en política educativa con amplias consecuencias y profundas y graves consecuencias para el desarrollo, digamos, de la educación en los países atrasados, a partir de lo que ha sido la historia real del desarrollo de las universidades en el mundo. Es una historia que podemos contarla de esta manera, es una historia de concentración de los recursos, de concentración de los mejores profesores, de los mejores estudiantes, de la mayor cantidad de recursos para la investigación, para la innovación, de la mayor inversión privada y estatal en educación e innovación en unas cuantas universidades. Si ustedes observan los resultados de aplicar este índice, se van a dar cuenta que Estados Unidos tiene, entre las primeras 20 universidades del mundo, hay 7 de Estados Unidos, entre las siguientes, hay 17 entre las primeras 20, perdón. Hay 40 entre las mejores 50, hay 54 entre las mejores 100
y hay 84 entre los mejores 200. Esto quiere decir que el nivel de concentración de lo que nosotros denominamos calidad, tomada de la manera en que se toma acá, que es multidimensional en el sentido que toma 4 dimensiones, pero que es absolutamente sesgada en el sentido de darle un valor mucho más alto a las ciencias naturales, a la investigación para la innovación y además a la capacidad de recibir y de absorber recursos financieros, tanto del sector privado como del sector estatal, ha conducido a que haya una diferenciación muy grande y a que la distribución de probabilidad sea de un sesgo terrible y que además permita decir lo siguiente: la probabilidad de que una universidad, de las que pertenecen, digamos, están por debajo de la media en el mundo, llegue a ser como Harvard es casi cero. La probabilidad de que cualquier universidad del mundo sea similar a cualquiera de las que están entre las primeras 2.000 universidades es casi 1. Lo que quiere decir que la posibilidad de que las universidades del resto del mundo lleguen a recorrer la brecha que las separa de las universidades más avanzadas es muy improbable, es casi que imposible. Es más, dentro de la misma élite de universidades de los Estados Unidos, hay ya una separación, hay una división, una brecha muy profunda que hace que Harvard se lleve más de la mitad de los recursos que reciben en dotación, tanto de donaciones privadas como estatales, como de fondos estatales, frente a las otras. Entonces Harvard está primera, después creo que siguen Yale, Stanford, y luego siguen, si no me equivoco, Colombia y Chicago, con unas cantidades mucho menores. De hecho, hay un libro que les recomiendo de Jonathan Cole que se llama La Gran Universidad Americana, donde se queja amargamente de cómo la distribución de los recursos en las universidades norteamericanas de élite es absolutamente sesgado y Harvard cada vez está llevando la mayor parte de los recursos. Esto corresponde a lo que se llama en ciencias sociales y en economía, y también en física, una distribución de potencia, de ley de potencia, en la cual el más rico se lleva la mayor parte de los recursos y en la cual, que también se le puede denominar de manera popular como 80-20, el 20% de las instituciones se quedan con el 80% de los recursos, el 80% de las instituciones se disputa el 20% de los recursos restantes. La idea central de esto, y esto es lo que nos interesa, es que cuando pasamos a la regulación, digamos, y a la medición de la calidad, y por tanto hacer políticas públicas de calidad en la educación, lo que estamos haciendo es trasladar una realidad que está allí, digamos, en el desarrollo histórico, y además lo que estamos diciendo es que todos los demás países y sus universidades y sus instituciones de educación y sus sistemas de educación pública y privada tienen simplemente que acomodarse a encontrar un cierto lugar dentro de esa distribución. ¿Qué pueden hacer? Lo que están haciendo la mayor parte de los países es tener 1 o 2 instituciones de calidad que simulan más o menos los detalles y las características de la configuración de las grandes universidades de Estados Unidos, que tienen que ser inversiones gigantescas, inversiones además estrambóticas para países que tienen, digamos, problemas que, como lo planteaba muy bien Harvey en su intervención, son profundos y estructurales y que además están, como lo plantearé más adelante, en la base, digamos, de todos estos procesos. Y eso lleva a unas políticas públicas en la cual lo que se ha privilegiado es el control sobre la medición de la calidad y no sobre el desarrollo de los procesos de investigación, de innovación, de docencia, de extensión y de creatividad que deben estar asociados a los procesos educativos. ¿Cuál es la implicación más fuerte que tiene esta forma de ver la calidad? Voy a citar una cosa que a todos nos ha afectado y que es muy obvia de cómo hemos copiado esos sistemas. Cuando hay 2 vías, digamos, o 2 procesos que están determinando la evolución de las universidades. Uno de ellos es un proceso de dominio de las relaciones de mercado sobre las universidades. Eso se puede ver cada vez más claro en la proporción de recursos y de servicios que las universidades están vendiendo al exterior. Buena parte, al mundo exterior, digámoslo así, buena parte de los recursos fluctúan entre el 30, el 50, 60, 70% de las universidades públicas hoy dependen de la venta de servicios directos al mundo exterior.